Las escuelas normales rurales de México. La historia de las escuelas normales en México se remota al siglo XIX. Algunos escritores ubican las primeras normales en Puebla en 1879 y Nuevo León en 1881, aunque la mayoría consensa en cuanto a la fundación de la Escuela Normal del Estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Para ser específico, entre los años de 1886 y 1887, por Enrique Lauser y Enrique Rezamén, como el primer antecedente histórico de las normales en México. Derivado del sistema lancasteriano o mutuo, donde la educación no dependía del maestro directamente, sino de un grupo de alumnos más aventajados. Se desarrolló un sistema de normalización o normatividad, por eso el nombre de escuela normal de métodos en cuanto a la organización pedagógica, de disciplina y de metodología, donde se impartían 14 materias como español, francés, inglés, aritmética, álgebra, geografía plana y en el espacio, ciencias naturales, sociología, botánica, mineralogía, física, química, geografía, historia nacional y universal, instrucción cívica, tenaduría de libros, antropología, higiene escolar y pedagogía. Justo Sierra da instrucciones para fundar la Escuela Normal de la Ciudad de México, bajo la concepción de Ignacio Manuel Altamirano, esta con una visión patriótica y forjador de un carácter más nacional. En el plan de estudios inicial se incluyeron materias como catecismo político y dialectos indígenas. Para la segunda década del siglo XX, durante los tiempos de la posrevolución, el Ministerio de Educación es sustituido en 1921 por la Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos a la batuta, quien lleva a cabo un ambicioso plan de fundación de escuelas normales rurales. En un inicio, las normales rurales fueron escuelas de agricultura. Luego de funcionarse con otros proyectos como los centrales agrícolas, surgió un nuevo tipo, el de las escuelas regionales campesinas. El objetivo de una normal rural no es solo formar docentes capacitados en la enseñanza de la educación primaria, sino de cubrir las necesidades que se requieren en una comunidad rural. De manera despectiva, pero con argumentos muy pobres, algunos han querido tachar a los egresados de las normales rurales de todólogos. La primera escuela rural, que fue ubicada en Tacámbaro, Michoacán, conocida como Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en 1922, y cuyo fin era incluir a campesinos, obreros y agricultores en la educación de su propio pueblo. En 1926 por fin se generó un plan de estudios para estas nuevas escuelas rurales, y en 1927 las cámaras aprueban el hecho de que se incluyeran en las instalaciones internados y becas para el apoyo de los alumnos normalistas, quienes habitualmente provenían de familias humildes. La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, conocida en el argot social y magisterial como TIRI, es aún una insignia del México moderno, de las concepciones de las mentes que ayudaron a forjar esta gran nación para crear una identidad que hasta la fecha se asume como pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En el año de 1928, la escuela se trasladó a Erongarícuaro, después a Huetamo y en 1932 y posteriormente a Zitácuaro. En 1941 por fin llegó a su morada actual, en 1949 situado en la hacienda de Coapa, tenencia Tiripetío, Michoacán. En el país existieron 36 planteles fundados para alfabetizar y educar al campesino mexicano. De esos 36, actualmente solo prevalecen 17, puesto que el gobierno se ha encargado de cerrarlas abrupta o paulatinamente. Las escuelas normales rurales nacieron para formar docentes que impartan clases en los lugares más marginados, generalmente comunidades campesinas. La misión de todo normalista rural es combatir la ignorancia de los pueblos, luchar contra el analfabetismo y obtener un cambio social y cultural. En el movimiento estudiantil de 1968, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México envió un delegado al Consejo Nacional de Huelga, y en 1968 y 1969, tiempos de discrepancia entre estudiantes y gobierno,
que agrava la problemática de génesis de las escuelas normales rurales. Aquí la postura dominante es clara: desaparecer algunas escuelas normales rurales. Por ejemplo, Escuela Normal Rural Enrique Rodríguez Cano, Xonco Perote, desaparecida en 1969, fue fundada en 1952 y destruida en 1969. Fue una escuela varonil que dictamó destruir el edificio en 1969, que tomó el sitio del gobierno, que los acusaba de cómo impartían las clases los docentes de esa institución. Escuela Normal Rural El Roque, Guanajuato. Inició sus labores el 15 de mayo de 1926, a partir del año de 1933, transformada en ANAMACTA, Escuela Nacional de Maestros para la Capacitación del Trabajo, además de convertir otras escuelas tecnológicas agropecuarias en secundarias. Emiliano Zapata, Champusco, Puebla. En 1960, en Champusco, se inició sus actividades la Escuela Normal Rural Generale Emiliano Zapata, y en 1969 dejó de ser normal rural y se vuelve Escuela Tecnológica Agropecuaria. La Normal de Champusco nació y creció y se desarrolló bajo el modelo de la educación socialista, aun cuando el gobierno de Ávila Camacho lo canceló. Siguió funcionando hasta 1969, año en que dejó de funcionar como escuela normal rural. De ella surgieron 8 generaciones de profesores de educación primaria, que a lo largo y ancho de nuestro país han sembrado la semilla de concientización a hacer de México un país más justo y democrático. Finalmente, en 1985 se transforma en lo que es hoy, Escuela Secundaria Técnica número 4. La Normal Lázaro Cárdenas, Palmira, Morelos. El internado Palmira en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 1944 y 1969. Fue una escuela normal rural para niñas y adolescentes. La Normal Rural dejó de funcionar como hacedora de maestros en el año de 1969 y se funda en el mismo edificio la Escuela Tecnológica Agropecuaria 159 en su modalidad de secundaria, dejando de recibir señoritas para normal y solo para la educación secundaria. La Normal Rafael Ramírez Castañeda, Santa Teresa, Coahuila. En el año de 1959, que la Escuela Práctica de Agricultura de Santa Teresa, municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, tuvo un cambio trascendental en su funcionamiento al adoptar planes y programas de estudios enfocados a la preparación y formación de profesores rurales, para lo cual se denomina y nació como Escuela Normal Rural Profesor Rafael Ramírez Castañeda. Nuestra Escuela Normal Rural de Santa Teresa, Coahuila, a pesar de su corta existencia como tal, 10 años, de 1959 a 1969, dio a la sociedad 8 generaciones completas de maestros rurales. Los alumnos grupos inferiores comenzaron aquí sus estudios, pero fueron reubicados para terminar su preparación en las escuelas hermanas de San Marcos, Zacatecas, y Jalisco, Guadalupe Aguilera, Durango. La Normal Moisés Sáenz Reyes, Matecón, Oaxaca. La Normal Rural de Matumalapan, antes San Antonio de la Cal y Comitancillo, Reyes, Matecón, tiene el mismo origen. En el año de 1931, estando ubicada la Normal en San Antonio de la Cal, el 14 de enero sufre un temblor. El edificio de la Normal sufre severos daños. La Normal es trasladada hacia el ex convento de Culiapan de Guerrero, Oaxaca, para el 11 de marzo de 1931. La Normal queda instalada y las clases continuaron. Culiapan de Guerrero, la escuela regresó a San Antonio de la Cal y de ahí se trasladó el 20 de marzo de 1944 a la villa de Tamazulapán. La Normal de San Antonio de la Cal fue mixta. A su cierre, los hombres fueron trasladados a la Normal de Comitancillo en el istmo de Huatepec. Además que la Normal Rural Mixta de Comitancillo
fue el antecedentes de la Escuela Normal Rural de Reyes de Matecón antes de ser exclusiva para varones. En Reyes Matecón, Oaxaca, aún está la secundaria mixta con modalidad de internado para hombres, antes también normal rural, y prácticamente algunos de los 5 ejes que rigen a las normales rurales. En ocasiones los fines de semana se envían comisiones de la normal de Tama para impartir talleres. Además realizan actividades que no solo se limitan a cuestiones académicas. Antes la Escuela Normal de Reyes Matecón, Oaxaca, ahora Escuela Secundaria Técnica número 14 con internado. La ex normal Moisés Sáenz de Reyes Matecón fue una de las últimas normales que resistimos en la lucha de estudiantil de 1969. La normal Miguel Ángel de Quevedo, La Huerta, Michoacán. La Escuela de La Huerta, tal como se le conoce popularmente en el municipio de Morelia, del estado de Michoacán, es una institución educativa fundada por don Plutarco Elías Calles, siendo presidente de los Estados Unidos mexicanos, 1924 a 1928. El 3 de octubre de 1926 se inauguró formalmente por el presidente de la República, contando con la presencia del ingeniero Luis León, secretario de Agricultura y Fomento, otros miembros del gabinete presidencial y el general Enrique Ramírez, gobernador de Michoacán. Como escuela normal rural, la Escuela de La Huerta duró 9 años. En 1969, nuevamente las autoridades educativas dieron un giro en su organización. Se transformó en la Escuela Secundaria Técnica número 13 para niñas de los medios rurales y citadinos marginados. El plan de estudios que rige actualmente a la institución corresponde al plan de 1993, bajo la modalidad de secundaria técnica. Las alumnas que ingresan en ella son adolescentes que provienen de familias muy pobres del interior del estado de Michoacán y de los estados vincovecinos de Jalisco, Guanajuato y Guerrero. Conserva el sistema del internado. La normal Mariano Escobedo, Galeana, Nuevo León. La Escuela Normal Rural General Mariano Escobedo se convirtió en 1942 en normal rural de señoritas y en 1960 incluyó la modalidad de medio internado para atender a las alumnas que vivían en la cabecera municipal. Esta normal cerró sus puertas en el año de 1968 debido a los problemas políticos sociales que se presentaron en el país. Los estudiantes, desde el inicio de estas escuelas hasta la fecha, están agrupados en una federación socialista. La Escuela Normal Rural de Galeana, Nuevo León, fue establecida en 1930. Ahí se formaron grandes maestros rurales hasta el año de 1969. Actualmente el lugar funciona como escuela secundaria técnica. La normal Basilio Vadillo, Zaragoza, Puebla. El 2 de julio de 1956, la Secretaría de Educación Pública dictó el acuerdo de que la Escuela Normal Rural, que funcionaba en Xochapulco, se trasladara a Zaragoza. En el año de 1970, en las instalaciones de la ex Normal Rural Basilio Vadillo, nace la Escuela Técnica Agropecuaria número 163, cuyo director era el ingeniero Juan Méndez Ladín. Posteriormente cambió la Escuela Secundaria Técnica a número 5, distinguiéndose actualmente por disciplina y marcialidad en el estado, así como llevar el nombre de Zaragoza en alto en las diversas disciplinas culturales y deportivas que presentan en los ámbitos nacional e internacional. Normal Lázaro Cárdenas, Xochugatán, Tlaxcala. Año de fundación, junio de 1926. Los educadores que diseñaban la nueva escuela rural mexicana en ese tiempo, entre ellos el profesor Ramírez Castañeda, rechazaban la enseñanza liberesca, favor de la enseñanza para la vida, por lo que proponían enseñar cosas necesarias para el progreso de la civilización campesina. La Escuela Normal Rural de Xoyocatán nace en un predio
que fue hacienda de campo y después cuartel general de las fuerzas revolucionarias zapatistas en aquella región. La ex hacienda de Xochocatán permaneció a don Juan Matienzo, quien cede el gobierno de Tlaxcala, con tal de que se instalase ahí una escuela, y en a su vez hizo cesión a la Secretaría de Educación Pública, quien previo estudios dio su aprobación para establecer la mencionada escuela, de tal forma que se inaugura la escuela el 15 de junio de 1926. En el año de 1969 se convierte en una escuela técnica agropecuaria. 15 años después en el Instituto Tecnológico Agropecuario y ahora en el Instituto Tecnológico de Altiplano de Tlaxcala. La Normal Abraham González Salaices, Chihuahua. La Escuela Normal Rural de Salaices nació el 12 de enero de 1927 como Escuela Central Agrícola. Melo fue el encargado de la construcción de la escuela y su primer director. Fue hasta 1932 cuando se dio el verdadero arranque de las actividades del plantel. Los alumnos sembraban trigo, alfalfa y otros cultivos. Además, criaban varias especies de animales y tenían una partida diaria de 59 centavos para comida por alumno, por lo que solicitaron un centavo como aumento. Y en 1941 los varones que estaban en Flores Magón se trasladaron a Salaices y las mujeres que estaban en Salaices pasaron a Flores Magón, y en 1940 se convirtió en Normal Rural. Con un programa de 4 años atendía quinto y sexto grados de primaria, a los que se les llamaban grupos complementarios. Entre 1940 y 1945 tuvo un programa de 4 años. La generación de 1943 y 1949 fue la primera del plan de 6 años y tuvo 9 egresados. La Normal de Salaices cerró en agosto de 1969. La Normal Justo Sierra Méndez, Aguascalientes. La Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez inicia actividades en el año de 1937, en la época cardenista, como Escuela Regional Campesina en Soconusco, Chiapas. Vive varios traslados en 1938 y finalmente se establece en marzo de 1939 en la comunidad de José María Morelos y Pavón, Cañada Honda, Aguascalientes, en una hacienda expropiada en el periodo posterior a la Revolución Mexicana, dando cobijo a puras mujeres, contando con más de 90 generaciones de profesores rurales quienes impartían clases en la mayoría de los estados del país. La Normal Matumazá, Chiapas. En Chiapas, un 24 de febrero de 1931, surge una esperanza de llevar el bienestar y el desarrollo a las comunidades más marginadas. Nace así la Escuela Normal Rural Matumazá. Como una necesidad popular, la Normal Matumazá será un centro educativo donde los estudiantes de origen campesino tienen una oportunidad de aspirar a concluir sus estudios superiores. Los maestros rurales aceptan la misión de llevar la educación a unos lugares más apartados de la entidad, creando el cimiento de toda oportunidad de desarrollo. La Normal Ricardo Flores Magón, Chihuahua. La Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, antes Escuela Normal del Carmen, inició sus labores en el mes de marzo de 1931 y se ha destacado a lo largo de sus 75 años de servicio. Las finalidades fundamentales de la escuela en esta época fueron preparar técnicas culturales e ideológicamente a las alumnas para capacitarse en la lucha por su emancipación, preparar maestras que conocieran a fondo las modalidades de la vida campesina y se convirtieran en paladines de la superación de las masas populares, y explicar a los alumnos y alumnas el deber que tienen de hermanar sus luchas con masas obreras, campesinas, magisteriales del país, e imprimir en las clases un amplio espíritu de solidaridad internacional con posturas antibélicas.
Según datos recopilados de archivos, la Escuela Normal del Carmen, como se llamó anteriormente, inicia labores el 26 de marzo de 1931 y permanece en la comunidad Ricardo Flores Magón, nombre que se le asignó posteriormente en el año de 1961, por causas que se desconocen hasta el momento. Fue trasladada a las afueras de la comunidad de Saucillo, Chihuahua. Después de enfrentarse con muchas dificultades y de entrevistarse con distintas personas, se consigue la donación del terreno y se inicia la construcción de lo que hoy es nuestra tan querida Escuela Normal Ricardo Flores Magón. La Normal José Guadalupe Aguilera Durango, ubicada en el municipio de Catlatlán, Durango, desde el año de su fundación en 1926, es inaugurada como Escuela Central Agrícola por el entonces presidente de la República. La Normal Profesor Raúl Isidro Burgos Guerrero es una institución educativa de nivel superior para varones que se encuentra en la población de Ayotzinapa, una aldea de 84 habitantes en el estado de Guerrero. Esa forma parte del sistema de escuelas normales rurales concebidas como parte de un ambicioso plan de manifestación educativa implementado por el Estado mexicano a partir de la década de 1920. Fue fundada en 1926, las normales rurales estaban basadas en la idea de llevar la educación al pueblo. Uno de los puntos centrales era la formación de profesores, pues en México no había los suficientes recursos humanos para el proyecto. La Normal Rural de Ayotzinapa ha estado en constante tensión con el gobierno mexicano. Normal Miguel Hidalgo de Azequiza, Jalisco. La fundación de la Normal Rural Miguel Hidalgo Azequiza, Jalisco. Esta institución tiene sus inicios en 1934, cuando se funda en el caso de la ex hacienda de La Báscula en el estado de Colima. La nueva escuela rural inicia con una matrícula total de 37 alumnos. En 1942 se transforma de escuela mixta en escuela interna exclusiva para mujeres, por lo que fue trasladada a la ribera del lago de Chapala al poblado. El plantel, ubicado a 2 kilómetros de la cabeza municipal, albergaba 152 alumnas internas, pero el edificio dejaba mucho que decir. No reunía ni lo más mínimo de salubridad, iluminación, higiene, por lo que fue trasladada a la ribera del lago de Chapala del pueblo su escuela. La Normal General Lázaro Cárdenas del Río, México. Lázaro Cárdenas del Río es una institución de formación profesional con presencia según matrículas en 2021 en Tlaxcala. 562, centrado la mayor parte del estudiante en los municipios de Tenancingo, 562. La Normal General Emiliano Zapata, Morelos. La Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata es fiel a la historia de resistencia y lucha que no solo sus estudiantes y egresadas han dado, también de las batallas que los pobladores de esta región protagonizaron durante la Revolución Mexicana al lado de Caudillo del Sur, y en 1974 se creó por decreto presidencial tras una intensa lucha de campesinos, profesores rurales y jóvenes que demandaban educación. La Normal Vanguardia, Oaxaca. Esta institución inició su funcionamiento en San Antonio de la Cal, Centro Oaxaca, el 3 de noviembre de 1925, y a causa de un sismo de alta intensidad que averió el edificio el 14 de enero de 1931, tuvo que ser trasladada temporalmente a la población de Cueliapán, Guerrero, en donde reanuda sus actividades el 11 de marzo de ese mismo año. En esta población estuvo funcionando hasta 1935, año en que regresó a su lugar de origen, San Antonio de la Cal. La Escuela Normal Rural Vanguardia se estableció en la villa de Tamazulapán del Progreso, Tepozcolula,
Oaxaca, el 20 de marzo de 1944 con una población de 80 alumnas, siendo su primer director el profesor Norberto Suárez Olivera. A partir de 1944 y hasta hoy, la Escuela Normal Rural Vanguardia ha sido el alma mater y el faro de cuyo seno han egresado una cantidad de profesoras y licenciadas en educación primaria, quienes con su voluntad y esfuerzo han llevado la cultura y el conocimiento a la nación mexicana, pero principalmente al estado de Oaxaca. La Normal General Plutarco Elías Calles, Sonora. Se fundó en abril de 1937. Anteriormente la escuela operada como Escuela Práctica de Agricultura. Ahora tiene un nuevo plan y programa de estudios con 2 años de formación complementaria y 3 años de agrícola. Con este plan y programa de estudios, la escuela se convierte en internado solo para varones, con el objetivo de formar sus estudiantes para que al egresar enseñara a los campesinos técnicos agrícolas y medicinas veterinarias que habían aprendido. Normal Lauro Aguirre, Tamatán, Tamaulipas. Fue creada el 5 de mayo de 1922 como una escuela granja, aunque también se menciona que fue hasta en febrero de 1926, cuando inicia labores como Escuela Central Agrícola. De 1926 a 1934 fue Escuela Central Agrícola. De 1934 a 1942 es denominada Escuela Regional Campesina. De 1942 y 1969, Escuela Normal Rural Lauro Aguirre de Tamatán. Simultáneamente elaboró en estos edificios la Normal de Especialidades entre 1964 y 1969, que al clausurarse al nivel de normal los alumnos son ubicados en diferentes instituciones de otros estados. La Escuela Industrial Álvaro Obregón originan el nacimiento de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 167, la que posteriormente se denominataria técnica número 6, la gloriosa Escuela Normal Rural Lauro Aguirre de Tamatán cierra su pasado histórico al suprimirse el internado de 1986. La Normal Licenciado Benito Juárez Tlaxcala. Es importante destacar que la función de este importante centro educativo fue un proceso que inició en 1938 en la hacienda de San Francisco Solotepec, Tlaxcala, con la categoría de escuela regional campesina y con un plan de estudios de 3 años, siendo el primer director el profesor Rolando Uribe Gamas. En 1941, la Escuela Regional Campesina entregó al pueblo de México su primera generación de 21 elementos y en 1943 se traslada a la Huamantla, funcionando en casas particulares. En 1944, autoridades educativas gubernamentales le otorgan la categoría de Escuela Normal Rural exclusivamente para señoritas. A los varones se trasladaron a la Escuela Normal Rural Ruiz Virreal El Meche Hidalgo. El 11 de octubre de 1965 se dio el nombre de licenciatura Benito Juárez, ganando a través de votación. La Normal General Matías Ramos Santos, Zacatecas. Inicia funciones el 3 de septiembre de 1933, cuando con 86 años de formación de maestros rurales surge a la sombra de la Revolución Mexicana de 1910. Su función fue producto de condiciones experimentales de un modelo formativo de maestros destinados a atender la realidad social del campo mexicano. Normal Ruiz Virreal El Meche Hidalgo. El 27 de noviembre de 2021, la Escuela Rural Luis Virreal El Meche del estado de Hidalgo cumplió 95 años de función. Su nombre lo debe a un distinguido profesor que fue el jefe del Departamento de Enseñanza Agrícola Normal Rural entre 1935 y 1936. Oficialmente desde el año de 1943 se decidió en una asamblea escolar dicho nombre, por lo que anterior y ese periodo solo se le conoció como Escuela Normal Rural.
La Escuela Normal Rural Indígena Cherán, Michoacán. La Escuela Normal Indígena de Michoacán, ubicada en la comunidad de Cherán, Michoacán, es una escuela que se creó en el año del 2003. Datos oficiales. Aunque no es de tipo rural, es integrada a las normales de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Cabe destacar que es una de las 3 normales indígenas que existen en México, la cual preserva y trata de salvaguardar las lenguas maternas en Michoacán. Empezó con el proyecto que tenía como propósito proponer una educación que tome en cuenta las demandas del pueblo trabajador, que sirva a los hijos de los campesinos e indígenas, comenzando en sus primeras sedes el 23 de octubre de 1995 en Paracho, en Zacapu, Zitácuaro, y también fue impulsado por comunidades que aspiraban a tener una educación de indígenas para indígenas, que bajo estos enfoques no se lograba obtener el reconocimiento oficial porque dichos planes no eran acordes a las intenciones del Estado. La extinta Normal Rural de San Diego, Tecás, Yucatán. El 1 de mayo de 1946 se fundó la Escuela Normal Rural Gregorio Torres Quintero de San Diego, Tecás, como parte del proyecto educativo de la Revolución Mexicana. La Escuela Normal Rural de San Diego, Tecás, fue cerrada en 1969, como parte de las decisiones represivas tomadas por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien continuó con la agresión a los centros de estudio y a los estudiantes, como hiciera con el movimiento estudiantil de 1968. Varias normales rurales a lo largo del país fueron clausuradas, quedando en resistencia instituciones como la Normal Rural de Ayotzinapa, que hasta la fecha es ejemplo de tenacidad y compromiso. Normal Rural de Yuhuacé, Yucatán. La hacienda de Yuhuacé, perteneciente al municipio de Avala, se localiza al sur de la ciudad de Mérida y se accede a ella por una desviación de la carretera Mérida-Ticul. Originalmente, Yuhuacé perteneció a la comunidad indígena de Ticumuyuy. En la casa principal de la hacienda funcionó la Escuela Normal Rural de 1938 a 1940. Alrededor de esta hay varias casonas inspiradas en los conventos franciscanos, como patios centrales y rodeados de árboles frutales. En nuestros tiempos, la hacienda aún continúa ejerciendo la actividad enequenera y la recolección de frutas, también proporcionada alojamiento a estudiantes. Escuela Normal Rural de Yuhuacé, municipio de Avala, la cual tuvo una vida de escasos 5 años, fue fundada en 1938 y cerrada en 1943. La extinta Normal Rural de La Granja, Tabasco. Escuela Normal Rural Dolores Correa Zapata, Villahermosa, Tabasco, 1933 y 1962. Se construyó como edificio tipo francés en 1908 a las afueras de la Villa Hermosa, en lo que hoy en Prados de Villahermosa. Ahí se alojó a la Escuela de Experimentación Agrícola La Granja. Esta escuela fue de gran importancia en la historia de la educación del Estado. En 1934 se trasladó también ahí la Escuela del Maestro Tabasqueño. Trabajaron separadas hasta mediados de 1935 y en 1936 se fusionaron con el nombre de la Escuela Normal Rural del Estado, reformándose el plan de estudios para ajustarlo al de las escuelas normales del país.